Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100. El programa de hoy va sobre la teoría del Big Bang y el título que le hemos dado es el siguiente. Un sacerdote católico es el padre de la teoría del Big Bang. Y es así como comenzamos. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la teoría del Big Bang y la relacionamos con la mejor explicación científica sobre el origen del universo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que esta teoría fue creada por un sacerdote católico que al mismo tiempo fue un gran científico. De hecho, algunas personas se refieren a la teoría del Big Bang como a la teoría más grande del siglo XX. Y a su creador, el padre Georges Lemaitre, como el científico más grande del siglo XX. Lo paradójico, sin embargo, es que es muy posible que muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de ese nombre. En consecuencia, lo primero que debemos hacer es presentar a Georges Lemaitre, quien fue matemático, científico, sacerdote católico, diocesano, astrónomo y profesor de física en la Universidad Católica de Lovaina. Nació en la ciudad más joven del país de Bélgica, que se llama Charleroi. Y efectivamente propuso lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang. Al principio, sin embargo, Lemaitre se refirió a esa teoría no como al Big Bang, sino como a la hipótesis del átomo primitivo o del huevo cósmico. La teoría de Lemaitre contiene dos ideas fundamentales. Primero, que el universo se está expandiendo. Y segundo, que esa expansión proviene de un estado muy denso de eso que los científicos llaman una singularidad y que dio origen al Big Bang. Lo interesante de todo esto es que esta idea ya estaba contenida en la teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, por alguna razón, a Einstein no le gustaba la idea de un universo en expansión y, en consecuencia, no le prestó atención alguna. Todo lo contrario. Cuando Einstein se dio cuenta de que su teoría no era compatible con un universo estático, propuso que debería existir una fuerza que contrarrestara la fuerza de gravedad, de tal manera que el universo adquiriera el equilibrio perfecto de un universo estático. A esta fuerza, Einstein la llamó constante cosmológica. Por su parte, Lemaitre no podía aceptar que existiera una constante cosmológica porque
habiendo estudiado el conjunto de ecuaciones del campo gravitacional de Einstein, había visto que esas ecuaciones conducían efectivamente a la existencia de un universo en expansión. El razonamiento de Lemaitre fue el siguiente: si el universo se está expandiendo, eso significa que en el pasado era más pequeño. Ahora bien, si recorriéramos el pasado hasta lo más remoto, y si pudiéramos llegar hasta el punto inicial de tal expansión, entonces deberíamos concluir que en ese momento el universo debió haber sido un átomo primitivo o un huevo cósmico extremadamente pequeño. Además, si nos preguntáramos qué sucedió después, la respuesta sería que una gran explosión tuvo lugar y que de esa explosión apareció el universo. Estas ideas, sin embargo, no fueron tomadas en serio por la mayoría de los científicos de la época. Quizás una de las razones para tomar esa actitud fue que no podían aceptar que una persona religiosa, un sacerdote, pudiera ser también un científico y un pensador original. O quizás la razón fue que se dieron cuenta de que el comienzo del universo pedía a gritos la idea de un creador y eventualmente llevaría a pensar en la existencia de Dios. Sea como sea, lo que es claro es que cuando Edwin Hubble refinó los cálculos matemáticos de Einstein y Lemaitre, también llegó a la conclusión de que el universo estaba en expansión. Ahora bien, contrario a lo que algunos científicos pensaban en aquel entonces, es decir, que Lemaitre era una buena persona, pero que sus conocimientos no eran lo suficientemente científicos, hay que destacar que el sacerdote y científico belga tenía una formación académica muy sólida. No solo había estudiado en una escuela donde había aprendido el latín y el griego, sino que también era extremadamente bueno para las matemáticas, la física y la química. De hecho, hizo ingeniería civil en la Universidad de Lovaina y estudió relatividad general con una de las principales autoridades en la materia en la misma universidad. Luego, en 1920, obtuvo una licencia que le permitió enseñar física en la universidad. Y alrededor de ese tiempo también estableció una fuerte relación con el cardenal Mercier, de quien aprendió sobre la filosofía de Tomás de Aquino. Además, habría que señalar que en aquella época la astrofísica era una disciplina muy joven y la cosmología como ciencia organizada ni siquiera existía todavía. Sin embargo, el hecho que sí es relevante es que Lemaitre conocía tanto los últimos avances de la relatividad como la teoría matemática de la relatividad propuesta por Arthur Eddington.
En 1922, Lemaitre presentó un trabajo donde resumía la relatividad especial y la general. Esto lo hizo en un concurso y resultó que ganó un premio de 8.000 francos belgas, algo que le permitiría viajar durante 2 años. Además, en 1923, también ganó una beca de 3 años que le dio la Comisión de Socorro de Bélgica. Lemaitre utilizó el dinero de su beca para ir a Cambridge, donde trabajó durante 9 meses con el científico Arthur Eddington. Y al final de ese periodo, en junio de 1924, publicó un artículo sobre la relatividad, artículo que fue avalado por Eddington y publicado en una revista filosófica. Lemaitre también utilizó el dinero de su beca para ir a Canadá en el verano de 1924, donde él y Eddington participaron en una reunión con la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Esto fue en la ciudad de Toronto. A finales de septiembre del año de 1924, Lemaitre llegó a la Universidad de Harvard y trabajó en las cefeidas bajo la supervisión de Harlow Shapley. Además, se matriculó como estudiante de doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también conocido como el MIT. En abril de 1925, aprendió sobre la escala de distancias del universo gracias a una conferencia de Hubble y también aprendió sobre el redshift 435 de la enseñanza de Besto Slipher. Luego, más tarde, regresó a Lovaina para retomar su puesto docente y continuó trabajando en la creación de modelos del universo. En 1927, Lemaitre publicó un artículo fundamental cuyo título era Un universo homogéneo de masa constante y radio creciente que explica la velocidad radial de las nebulosas extragalácticas. En este artículo se presentaban sistemáticamente sus ideas sobre la expansión del universo y se sugería que el mundo tuvo un comienzo definido en el que toda su materia y energía se concentraban en un punto. Las palabras eran las siguientes: si el mundo comenzó con un solo quantum, las nociones de espacio y tiempo carecían por completo de significado al principio. Solo comenzaron a tener significado cuando el quantum original se dividió en un número suficiente de cuanta. Si esta sugerencia es correcta, el comienzo del mundo ocurrió un poco antes del comienzo del espacio y el tiempo. Esto significa, por tanto, que el universo se expandió desde un punto inicial, ese punto que Lemaitre llamaba el átomo primigenio. Por eso la teoría de Lemaitre se describía en ese momento como el huevo cósmico que explotó
en el momento de la creación. Ahora bien, lo que conocemos como la ley de Hubble también fue presentada en el artículo de Lemaitre de 1927. Sus observaciones se pueden resumir de la siguiente manera. Número 1. Los objetos observados en el espacio profundo tienen un desplazamiento Doppler que puede interpretarse como una velocidad relativa al irse alejando de la Tierra. Y número 2, este desplazamiento Doppler, que mide la velocidad de las galaxias que se alejan de la Tierra, es aproximadamente proporcional a la distancia de la Tierra. 2 años más tarde, Hubble llegó a confirmar la existencia de esa ley y determinó un valor más preciso para la constante. Curiosamente, por esa época, Einstein todavía se negaba a aceptar la idea de un universo en expansión. De hecho, se cuenta que en la conferencia Solvay de Bruselas en 1927, Einstein le habría dicho a Lemaitre textualmente: tus cálculos matemáticos son correctos, pero tu física es verdaderamente atroz. Y esto simplemente para señalar su desacuerdo con la idea de un universo en expansión. En 1930, Eddington publicó un comentario sobre el artículo de Lemaitre de 1927, donde describió el artículo como una solución brillante a los problemas de la cosmología. Y en 1931, el artículo original de Lemaitre se publicó en una traducción abreviada al inglés. La mayoría de los científicos que leyeron el artículo de Lemaitre aceptaron que el universo se estaba expandiendo. Sin embargo, se resistieron a la implicación de que si el universo se estaba expandiendo, era porque había tenido un comienzo. De hecho, el propio Eddington escribió que la noción de un comienzo del mundo era repugnante. Pero en 1933, Lemaitre y Einstein viajaron a California para una serie de seminarios y en un momento dado, cuando Lemaitre explicaba en detalle su teoría a una gran audiencia, Einstein se puso de pie, aplaudió y dijo: esta es la teoría más hermosa y la explicación más satisfactoria de la creación que jamás haya escuchado. Desde ese entonces, según el periodista Duncan Eggeman de la revista Times, Einstein y Lemaitre se tenían un profundo respeto y una admiración mutua. La teoría de un universo en estado estacionario, sin embargo, siguió contando con un serio apoyo académico. Y después de la muerte de Arthur Eddington en el año de 1944, la Universidad de Cambridge se convirtió en el centro de oposición a la teoría del Big Bang de Lemaitre. Afortunadamente, en 1964 se produjo un avance significativo que confirmó algunas de las ideas de Lemaitre.
Una interferencia de microondas pasó a ser reconocida como radiación cósmica de fondo, algo que entonces se vino a considerar como un remanente del Big Bang. Y fue el científico Arno Penzias quien recibió el Premio Nobel de Física a causa de este descubrimiento. Pero pese a este hallazgo, pese a este descubrimiento de Penzias, las dudas persistieron en el mundo académico. Y entonces los científicos continuaron trabajando en lo que ellos llamaron las teorías múltiples del Big Bang, así como también en teorías de Big Crunches. Algunos teorizaron que la gravedad frenaría la expansión del universo y lo haría retroceder a su centro, y así se vendría a producir un Big Crunch y otro Big Bang. El Big Bang, según los partidarios de esas teorías, no fue un evento único que marcó el comienzo de los tiempos, sino solo una parte de una secuencia infinita de Big Bangs y Big Crunches. El triunfo definitivo de la teoría del Big Bang vio su luz no hace mucho tiempo. Eso fue en el año de 1998, cuando dos equipos de astrónomos, por separado, concluyeron que la tasa de expansión del universo está aumentando en lugar de ir disminuyendo. Y aunque Stephen Hawking inicialmente declaró que era demasiado pronto para tomar esos descubrimientos en serio, más tarde él mismo declaró que ya había tenido suficientemente tiempo para considerar las observaciones y que esas observaciones se veían bastante bien. Esto, dijo él, me llevó a reconsiderar mis prejuicios teóricos de antes. Y así, con esta historia, fue como un matemático y físico que era además sacerdote católico, eh, quien observara la evidencia con una mente abierta y creara un modelo para explicar con toda claridad que el universo se está expandiendo y que en un momento habría tenido un comienzo. Así, con esta historia es como nosotros mismos hemos aprendido acerca de la teoría del Big Bang. A manera de conclusión, podemos utilizar una cita que el periodista Duncan Aikman escribió ya desde el año 1933 en la ciudad de Nueva York. Eso es lo que dice Aikman. No hay conflicto entre religión y ciencia. Lemaitre ha estado diciendo esto una y otra vez al público de este país. Su punto de vista es interesante e importante, no porque es un sacerdote católico, ni porque es uno de los principales físicos matemáticos de nuestro tiempo, sino porque es ambas cosas a la vez. Es decir, porque es una persona religiosa y también un gran científico. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Como siempre, les deseamos lo mejor y esperamos volver a verlos aquí en Refil 100. Hasta la próxima.